Llegó la licenciada Coppola, buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Qué lindo tema. ¡Apa! Amarrarse a los vínculos o atreverse a pasar por el dolor que nos conduce a la libertad. Vamos a discriminar un poquito la frase. Amarrarse a los vínculos, ¿qué significaría? Amarrarse significa aferrarse, ¿sí? ¿Viste cuando, por ejemplo, a mí me gusta mucho pasear por el puerto, ¿no? Y viste que están los barcos y que hay como si fuera no sé cómo se llama, ¿no? Es como un instrumento que se nota que es de hierro, ¿no? Sí. Donde el barco se ata para que no se mueva de ahí. Ajá. ¿Sí? Sí. Que, ese sería el amarre. Ese sería el amarre, ¿no? ¿De dónde viene el amarrarse? Marce, bájame un poquitito la música. Ahí estamos, gracias, Marce. ¿De dónde vendría el amarre? Claro, ¿de dónde viene el amarre? ¿De dónde viene el aferrarse a un vínculo? Viene desde una impronta primaria que tenemos los seres humanos que nos da seguridad. Imagínate que cuando nosotros salimos de nuestro vientre materno, ¿no? Venimos a un mundo 100% desconocido, donde hay un otro que me va a brindar toda la seguridad para que yo pueda existir. Entonces fíjate cómo ese bebito se aferra a su mamá, a la mano del médico, al otro, ¿sí? Que en algún lugar le dé, claro, seguridad desde un lugar de necesidad, de supervivencia. Entonces ahí estamos en conductas primarias. Pero bien, también hay personas que generan que el otro se aferre para que le dé seguridad. O sea, es al revés. Claro. ¿Sí? Entonces, muchas veces hay personas que se quedan en lugares, no solamente hablo en la pareja, puede ser la pareja, un trabajo, una amistad, madre, hijo. ¿Sí? En vínculos que son patológicos, en vínculos que nos dañan, en vínculos crueles, en vínculos en los cuales nos descalifican permanentemente, en vínculos donde cuando uno, por ejemplo, abre su intimidad, ¿no? Y le cuenta al otro cosas íntimas, el otro luego utiliza esa información en contra de uno, por ejemplo, ¿no? Entonces dice uno, pero a ver, ¿no es mi amigo? ¿No es mi novio o mi novia? O mi madre, ¿no? Que yo estoy confiando, ¿no? Me estoy amarrando desde un lugar de confianza, de confiabilidad, de seguridad, y el otro o me desprecia, o descalifica, o me daña, y aún así sigo permaneciendo en ese vínculo. ¿Qué es lo que hace que uno permanezca en ese vínculo? Primero, ¿uno lo ve, lo nota? Sí. Mira, justo iba a aclarar eso. Uno siente como un malestar, ¿sí? Un malestar que se siente visceralmente. Es como una sensación de descontento, de incomodidad, de crueldad, ¿no? De daño. Uno lo percibe. Yo les sugiero que miren una serie que está muy buena, que es La historia de Versace, ¿sí? Que habla del psicópata, en realidad es más... ¿De Gianni Versace? Sí. Ajá, mira vos. Sí. Andrew, que es quien mata a Versace, es un psicópata de libro, ¿no? Y justamente lo que se nota, ¿no? en esa serie es que cuando Andrew, que era el psicópata, que era seductor y al principio caía bien, ¿no? Y encantaba a las personas tenían un dejo de sospecha. No me cierra. Claro, de esto desde dónde viene. Bueno, pero aún así saltaban. ¿Por qué? Porque el otro le hace creer que esa sensación es de uno, no que el otro la provoca. Claro. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿quién es el que necesita que se siga quedando con? El otro, en este caso, por ejemplo, esta persona con rasgo psicopático. Pero le hace creer al otro que sin él no puede vivir. ¿A vos quién te va a dar bolilla? Claro. ¿Quién te va a querer a vos? Vos sin mí no sos nada. Si no trabajás en esta empresa no vas a conseguir trabajo en ningún lado. Claro. ¿Sí? O sea, hay como una cuestión de descalificación que hace que uno se amarre a un vínculo
Claro, Aunque primero te lo crees y después te amarrás porque ¿qué vas a hacer sin él o sin ella? Exacto. Aparece esa sensación en la cual si yo no me amarro es la muerte. Ahora, ¿qué alternativas hay para desamarrar? Sí, muy bien, ahí está. Claro, porque el tema es romper el vínculo. ¿Es necesario romper el vínculo? En algunos casos sí. Ajá. En algunos casos sí, es como una amputación. En algunos casos, si no amputo, muero. Imaginando madre-hijo o Sí, padre-hijo. suele ocurrir también, ¿eh? Ajá. Sí, o sea, a veces lamentablemente del otro lado, en esos vínculos, nos toca alejarse, vamos a decirlo, ¿sí? O dejar de alimentarlo, de seguir estando allí. Entonces, por decantación, el vínculo se va disolviendo, ¿no? Claro. Hay una retirada del opresor. Exactamente, es como la sal que se disuelve en el agua, una cosa así, ¿sí? Entonces, cuando una persona está amarrada a un vínculo que le genera malestar, ¿sí? Y que en algún lugar va en desmedro, y uno se da cuenta que va en desmedro, que uno siente hasta como que se le va agotando la energía, que ya no tiene más fuerza, porque también va consumiendo la fuerza, ¿sí? La disponibilidad, la alegría, porque también se empieza a perder la alegría en estos vínculos, porque del otro lado hay una persona vacía, triste, egoísta, ¿sí? Que quiere todo para sí. O sea, hay una cuestión de manipulación. Ahora, es natural que uno piense, bueno, pero si yo me voy de acá, supongamos que sea un trabajo, ¿no? Donde me están explotando, donde me están manipulando, donde, bueno, no soy considerado, donde... Entonces digo, bueno, pero yo tengo que emprender un camino, ¿sí? Como si fuera un camino de ripio, con muchas piedras. Y yo vengo en un camino, como quien diría, por autopista. Sí, pero por autopista, pero con malestar. Con adaptación. Claro, con adaptación y con malestar. Claro. Entonces, vamos a poner, estar en el vínculo o amarrado en el vínculo genera sufrimiento. Y el sufrimiento puede ser eterno. En contraprestación del dolor de alejarme de ese vínculo, y el dolor es pasajero, no es sin dolor. Yo no te lo puedo vender sin dolor, ¿sí? Entonces yo voy a tener que hacer un duelo. Y muchas personas, por no hacer el duelo de irse de ese vínculo, entonces ahí hablamos de doler un vínculo más que de romper un vínculo. Yo tengo que doler al vínculo, con todo lo que implica el dolor de dejar de estar en un vínculo, que es pasajero. ¿Sí? Entonces, por eso es que pongo que es por el pasar, por Estoy el pensando dolor. en esa persona, ¿no? Que pensará, pero lo que voy a hacer es emprender un camino desconocido. Completamente. Totalmente desconocido. ¿Y cómo voy a actuar? Si yo no sé actuar, si no está esa persona... Exacto. Aparece esa fórmula. Exacto. Y encima el otro la alimenta. ¿Cómo te vas a ir? Vos sola no podés. ¿Quién te va a dar bolilla a vos? O sea, desde un lugar de descalificación que hizo que yo me sintiera con malestar dentro de ese vínculo. Donde perdés la zona de confort o seguridad, ¿no? No, seguridad no. Ahí está el tema. O sea, la otra persona me hace sentir una falsa seguridad. Donde si yo estoy allí, voy a estar protegido, ¿sí? Como si fuera, volvemos, el barco amarrado en el puerto. Pero el barco, ¿dónde va a desplegar todo su potencial? En mar adentro, en mar abierto, ¿sí? ¿Y hacia dónde tengo que ir yo? A mar abierto. ¿Qué me da más miedo? Irme a mar abierto que estar amarrado en el puerto. Pero amarrado en el puerto me voy a oxidar. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, la persona no va a ser feliz. Exacto. No va a tener alegría, como vos decías. Se pierde la alegría en el amarre. Tiene que pasar por el duelo. Sí. Tiene que pasar por el dolor pasajero, miren cómo se los vendo, pasajero, ¿sí? Hacia la libertad. Voy a tener que hacer un esfuerzo, voy a tener que instrumentar conductas nuevas. Voy a tener, pero en esas conductas que voy a instrumentar, yo voy a ir adquiriendo valía propia. Cuando yo tenía valía en tanto y en cuanto estaba con. Claro. Porque el otro me hacía creer... Aprobado, sostenido. Exactamente. Por eso pónganse en la cabeza, ¿sí? Para poder graficarlo, el tema del barco. ¿Dónde el barco adquiere toda su potencia? ¿Sí? Entonces, de vez en cuando uno tiene que estar amarrado, de vez en cuando uno tiene que estar en puerto, ¿sí? Pero si yo estando en puerto me oxido
y empiezo a sentir malestar y voy a tener que empezar a pensar en cómo me retiro de allí. No se trata de soportar ese lugar, sino de empezar a vivir de otra manera, ¿no? Exactamente. Pero como el otro adquiere poder, ¿sí? Y adquiere seguridad estando el barco en puerto. Tu familia, tu pareja, tu padre, tu madre o tu jefe. Exactamente, el que sea, ¿sí? Te hace creer a vos que vos no podés sin mí, cuando en realidad es al revés. Yo no puedo sin vos y necesito que estés ahí, porque a mí me gusta hostigarte. Porque yo de algún lugar adquiero poder, ¿sí? Adquiero euforia, no éxtasis y plenitud. Euforia de que el otro esté ahí para mi servicio. Yo necesito poseerte. ¿Sí? En el caso de los padres, algo tan dañino parece que es enfermizo, ¿no? Suele ocurrir. Pero que son padres que necesitan que sus hijos estén permanentemente cerca. Sí, que estén ahí y que no formen pareja. Yo el otro día leí en el diario un caso de un jugador de fútbol, ¿no? Que se divorció porque resulta que él a todos lados iba con su mamá, ¿no? Entonces él se casa y la mujer le dice, perdón, ¿tenemos que ir a todos lados con tu mamá? Y fíjate cómo la da vuelta. Y hasta el mismo público lo da vuelta. Ella, por la esposa, me pone en un conflicto de lealtades, ¿sí? Porque si yo estoy con mi mamá, no puedo estar con ella, cuando en realidad es al revés. Sí, porque si una persona se casa y va a ser emprende algo nuevo, una familia con una mujer, no tiene que estar la suegra metida todo el tiempo. Claro, se supone que son amores distintos, Se supone, exacto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace este jugador de fútbol? Se divorcia y se queda con su mamá, porque la que supuestamente lo puso en conflicto de lealtades fue la mujer. Esta es otra también, ¿no? Te hacen pasar por loca, ¿sí? Te hacen pasar por desquiciada. Ay, fíjate lo que me pedís, fíjate lo que decís, cuando en realidad es el otro el que genera. También ocurre con los celos. A propósito, ¿no? Pone situaciones de celos en el cual el otro, lógicamente, se pone celoso, pero después es el otro el que queda como loco, celoso y posesivo. Ajá. ¿Sí? Claro, hay una manipulación muy grande que hasta te confunde. Cuando vos lo contás, claro, entonces... Pero y debe confundir a la persona también, ¿no? También que confunde, claro. ¿Pero esto lo generé yo o lo está generando la otra persona? Lo más probable es que el que está amarrado se sienta que es él el que lo genera. El culpable. Él es el culpable. Claro. Entonces ves que se invierte la fórmula. Entonces, de allí hay que emprender un duelo. Hay que irse. Y van a ver que cuando uno emprende el escape, ¿sí? La partida, vamos a poner, el camino hacia la libertad, ¿no? El otro empieza a poner del primer al último obstáculo para que sigas amarrado. ¿Sí? Entonces, vamos a darle tips a la gente que está escuchando, ¿no? Y que dice, bueno, yo no quiero tener más este amarre con tal o cual persona o en mi vida. Vamos a darle tips para que puedan ir saliendo, bueno, ¿no? Primero vas a sentir miedo, mucho miedo. Miedo que la otra persona, el que te amarra, ¿sí? Lo usa a su favor. Si vos tenés miedo, te sometés. Entonces vas a hacer lo que yo digo, ¿sí? Para mi beneficio. Entonces, ¿vas a sentir miedo? Sí. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a volver con esa persona. Entonces digo yo, miedo por miedo. Vamos miedo rumbo a lo desconocido. Porque por lo menos ese miedo va a ser pasajero, no eterno. Yo me imagino que esa persona debe pensar, ¿y si me meto en un camino peor? ¿No será peor lo desconocido que lo que me tengo que bancar? Mira, deben existir esas cosas. Sí, ¿no? me parece espectacular este contrapunto, porque justamente esa es la charla que uno tiene. La libertad no se negocia. O sea, el dolor va a ser pasajero. Quedarme en el apego, ¿sí? del sufrimiento va a ser eterno. Entonces, voy a atravesar con miedo, ese miedo que nunca me atreví a atravesar y que se lo deposité a esta persona creyendo que esta persona me lo iba a disolver, en algún lugar lo vas a tener que afrontar. ¿Sí? Entonces, con miedo, agarro la carterita del miedo, como digo yo, ¿sí? Y con la carterita del miedo vamos a emprender un primer paso. Te garantizo que en cuanto emprendes el primer paso, el otro se va a dar cuenta
Y va a aparecer, nosotros le decimos Una estallido conductual, con todo, a meterte 500 obstáculos. O promesas. Te juro, te perdono, o perdóname, de ahora en más yo te promete el oro, el moro. Entonces uno cae. No le creas. No le cree, ahí viene el 2. Entonces, 1, agarra la carterita del miedo. 2, no le creas. 3, no hables. No hables. No Emprende hables. Exacto. Ese es difícil. Ese es El difícil. 3 es difícil. Buenísimo. ¿Sabes por A qué? ver. Porque le querés ganar. Porque le querés demostrar. ¿Sí? No, ¿cómo? Vos que me hiciste esto, que yo te vi, que esto... No hables. No hables. No te conviene hablar. Emprendelo en silencio. Porque si hablas, el otro es mucho más hábil que vos. ¿Sí? Y no tiene tus códigos. Y te va a envolver. Y vas a volver otra vez a foja cero. Entonces, 1, agarro la carterita del miedo. ¿Sí? 2, en silencio, no hables. No le des discurso. ¿Sí? 3, yo le pongo cara de vaca. ¿Viste la vaca? Sí, al lado cara de nada. En la cara de nada. Que vos no sabés si la vaca te va a atacar, No le des data. Porque vos por querer ganarla, ¿sí? Y demostrarle tu valía, le empezás a decir cosas que la otra persona te la va a tirar al córner. Y otra vez caes en la psicopateada o en la manipulación y te las volvés a creer. Sin argumentos. Y te dejas sin argumentos. Claro, y lo peor, claro. crees que tus argumentos no son válidos y volvés a caer en el sistema anterior. O sea, 1, no la al carterita del miedo. Claro. No, con miedo. Bueno, por Con eso, miedo. no al miedo, que no te frene el miedo. Exacto. Agarrás la carterita y Agarro seguís la adelante. carterita del miedo y con miedo continúo. Segundo, calladito. Calladito la boca. Bien. 3, cara de vaca. Cara de vaca, cara Sí, de nada. Cara de nada. Vamos al 4. Vamos al 4. Ya estamos saliendo, ¿eh? Claro. Ni se te ocurra meterte en las redes sociales. 2019. Porque uno que en algún lugar empieza a pispear en las redes sociales. Y ahí volvés a morder el anzuelo. ¿Sí? ¿Te volvés a enganchar? Te volvés a enganchar. Tengo que contestar esto, que dice aclarar, qué van a Exacto. decir, qué van a pensar. Porque en las redes sociales te puede jugar 2. ¿Sí? O está en la gloria, o sea, puede mostrar que está en la gloria sin vos. ¿Sí? O al revés, que está destruido o destruida, devastado, que por qué te fuiste, que fíjate lo que estás haciendo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Otro, van a venir los tanteos. Y hacemos estas 4, ¿sí? Y esta otra persona va a venir a tantear. Entonces, cuando medianamente te vea bien, supongamos que conseguiste otro trabajo, supongamos, ¿sí? O que pudiste salir adelante, o que quizás emprendiste o que ya una no relación. Estás en la casa de tus viejos, ¿no es cierto? Claro, que estás. Que te estás independizaste. Bien, que te pudiste independizar, vienen los tanteos. Empieza a llamar, empieza a mandar mensajes de texto, ¿sí? Empieza a poner indirectas directas por las redes sociales, ¿sí? O aparece en el Messenger, ¿sí? Los tanteos van a venir, indefectiblemente van a venir. Y ahí, ¿qué? Otra vez, Firmeza. Carterita del miedo, silencio. Y agrego algo. En el caso que haya que responder, no más de 4 palabras. De 3 a 4 palabras. Nada más, ¿eh? O sea que al momento de uno tener que darle una respuesta, otra, jamás una explicación. No le quieras explicar. ¿Por qué? Porque nos hicieron tanto daño que en algún lugar uno le quiere dar explicaciones para que el otro entienda lo bien que estoy ahora sin vos, ¿sí? Y ahí volvés a morder el anzuelo. Entonces, tengo que aprender a perder. Para poder salir de estos vínculos patológicos, hay que aprender a perder. Le hace, bueno, que el otro piense, sí, ¿sabes qué? Sí, era un inútil yo, sí, ¿sabes qué? No servía para nada. No vayas a querer contrarrestarle o explicarle, fíjate lo bien que estoy sin vos y ahora, y vos lo que me hiciste, porque ahí volviste a caer. Se trata de no de mostrarle nada a nadie, sino de empezar a sentir vos que estás mejor. Emprende el camino hacia tu objetivo como si fuera con anteojeras, caminá despacio, firme. Ojo con las personas que aparecen, porque como todavía uno no se transformó en otra cosa, lo más probable que sea del estilo, claro. Y te vuelvas a comer otro sapo. Y te enganches otra vez y con te alguien enganches diferente. otro, nada más que en vez de llamarse Pedro se llama Juan, ¿sí? O sea, sí. ¿queda claro? Clarísimo, ¿Sí? Ileana, Bueno, clarísimo. entonces,
me vienen palabras de Buda, ¿no? Que son una de las 4 verdades de Buda, que decía: la vida es sufrimiento. 1. El sufrimiento es por el apego. Otra, el apego puede ser superado. Y la 4, existe un camino para superarlo, que es lo que él después llamará el noble octuple sendero, que si quieren un día lo podemos desarrollar, Sí. ¿no? Pero lo que voy es a lo siguiente: ¿a qué me apego? Me estoy apegando a un resultado, no a una persona. Yo me apego a una persona porque me apego a un resultado, porque quiero un resultado determinado. Quiero una seguridad, quiero una valoración, quiero... O sea que mi apego también tiene un motivo. Sí, claro. No es solamente debilidad. Exacto. Por ahí es comodidad. Sí, claro. Pero por eso hablo de sufrimiento. Recuerden que el sufrimiento puede ser eterno y mortal. Hay personas que mueren adentro del sufrimiento. El dolor es pasajero. Pasa. O sea que vale la pena afrontar el dolor. Totalmente. Y no es porque induelo. es transitorio, ¿no? Es transitorio. Estás evolucionando a través del dolor. Sí, señora. Entonces vas a ver que vos luego en la vida te hace pasar por los mismos lugares, pero si uno evolucionó, pasa desde otro lugar. Entonces ya a mí no me va a quitar más nadie el poder. ¿Por qué? Porque el haber pasado por el dolor me da valía. Y yo también lo voy a valorar y lo voy a decir, con lo que a mí me costó salir de acá. No quiero que nadie me amarre. Exacto, no voy a caer más en otra persona que me amarre, o en otro trabajo que me amarre. Bueno, ¿queda claro? Totalmente ¿Sí? claro. Y aparte que es saludable, ¿no? Es saludable. O a veces también, ¿sabes qué? Nos apegamos o nos amarramos a una idea, ¿sí? Por ejemplo, yo veo, ¿no? Hoy en día que, gracias a Dios, se ha prolongado la vida y la calidad de vida. Hay personas que se atreven a los 50, 60, hasta emprender una nueva profesión, porque estaban amarrados, ¿sí?, a la profesión anterior. ¿Y por qué no permitírmelo? ¿Sí? Es natural que voy a tener que pasar por el dolor de emprolijar todo eso. Pero viste que que queda. para todo hay un llamado interior. Sí, totalmente. Yo creo que si nos escuchamos, para todo hay un llamado interior, Sí. y te dice cuando estás en una situación tóxica o no. Sí, y me encanta esto que acabas de decir porque me haces recordar algo. ¿Sabes lo que te dice el llamado interior? Ya está. No te sigas quedando acá. Ya es demasiado acá. El llamado interior te dice, basta. Es demasiado. Estuviste demasiado tiempo acá. Eso es lo que te llama. Te está diciendo, salí de acá. Claro. Ya diste cuando no te escuchás es cuando te perdés de vos. Claro, ese llamadito como si fuera un despertador, te dice, se venció el cepo, se venció el tiempo necesario que se necesitaba estar acá para que vos también aprendas algo a través de estas personas. Porque estas personas Ahora, también nos enseñan. la persona, el ser humano, ¿es totalmente libre cuando logra salir del amarre? Qué buena pregunta. A ver, Porque viste que todos necesitamos de un otro, Sí, me parece, ¿no? sí. Todos necesitamos de un otro. Sí. El tema es no dejar de respirar si el otro no está. exactamente. A ver, el ser humano no evoluciona sin un otro. ¿Sí? Es más, hasta con estos tipos de personas también uno evoluciona. Pero esa sensación interna te dice, la lección ya la aprendiste, salí de acá. ¿Sí? Ya está. Se venció el cepo. Ya está, ya se cumplió el tiempo que tenías que estar al lado de esta persona. Entonces, vos recién preguntabas, ¿y se logra ser totalmente libre? ¿Libre de qué?, preguntaría yo. ¿No? ¿Por qué? Porque muchas veces el inconsciente, para poder reparar, ¿sí?, nos pide que repitamos la misma situación, ¿sí?, aunque con diferentes personajes, pero la misma situación. Entonces, ¿de qué me libero yo? De la repetición de la misma situación. Y voy por otras situaciones, que también tendrán sus cosas, sus dolores, ¿sí? Entonces, ¿el hombre es libre de elegir? ¿Sí? Entonces esta frase yo pongo, el hombre es libre, de elegir. Porque muchas veces uno cree que está eligiendo en libertad cuando en realidad es libre de elegir porque hay situaciones que eligen por mí.
Claro, sí, a veces estás influido por muchos aspectos de la vida, ¿no? Entonces, En la vida. El tema es que el camino del dolor es transitorio. Es transitorio. Y no es un único dolor. Exacto. Muchas veces vamos a tener que pasar por varios duelos en la vida. Elegir. Elegir implica un duelo. Y elegir implica libertad. Claro, porque ¿Sí? cuando elegís algo ganás y algo perdés. Exacto. Exacto, cuando uno, justamente porque todo no se puede. Desde el momento que yo quiero el todo, es ahí donde me apreso, es ahí donde pierdo la libertad. Yo quiero todo, pues todo no. Entonces cuando yo aprendo a perder, porque cuando uno elige algo pierde, Claro. hasta cuando vas a comprar un pullover, ¿sí? Si te compraste el azul, perdés el rojo. Totalmente. ¿Sí? No me lo puedo comprar todos los pullovers. Entonces cuando uno aprende a perder en este sentido de la palabra de perder, le hace perder, le hace duelo. Claro, yo más la tengo ganancia que la durar. pérdida también, Exacto. ¿no? Cuando uno pierde esto. Yo diría que es otro terreno, te vas a otro terreno, ¿no? Entonces, hay un terreno que es un terreno como si fuera una línea recta, Claro. de esas personas egoístas, tristes, que siempre van a estar en el mismo lugar. ¿Viste cuando la gente dice, y bueno, esto es lo que me tocó? Bien. Esa frase a mí me parece, bueno, te tocan ciertas cosas que no podés elegir. Pero Exacto. cuando podés elegir, no podés pensar, esto me tocó. Mira, ahí me respondería Epícteto, ¿no? Y pongo en mí sus palabras, que él decía, ¿no? Hay cosas, ¿sí?, que en la vida nos tocan vivir y son así. Y hay otras que no. Entonces, hay cosas que dependen de mí y hay otras que no dependen de mí. Pero la sabiduría está en ver la diferencia. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, ¿qué depende de mí? Que yo ya me di cuenta que ese llamadito interno ya me dijo basta, basta de estar acá. Entonces, ¿qué depende de mí? Depende de mí tener que emprender el duelo y la partida. Me encanta. ¿Sí? Se llama Ileana Coppola, es psicóloga, está charlando con nosotros sobre este temazo hoy, ¿no? Creo que a todos nos abarca en algún aspecto de la vida, ¿no? Alguno de este tipo de personas nos ha tocado. Son Seguro. personas posesivas, son personas crueles, son personas que son vertiginosas, ¿sí?, que quieren todo a su favor, que en vez de sentir éxtasis y plenitud sienten euforia y también nos hacen sentir euforia. ¿Cuántas veces cuando uno está con estas personas, ay no, pero yo siento una pasión que es única, y por querer seguir perpetuando y poseer esa pasión, ahí uno expresa y cae, ¿sí?, de este tipo de personas. Amarrarse a los vínculos o atreverse a pasar por el dolor que nos conduce a la libertad. ¿Y dónde te podemos ubicar? Bueno, me pueden ubicar en el 492-0528 y les quiero comunicar que de ahora en más voy a subir cada charlita, porque a veces uno la quiere revisar, la quiere volver a escuchar, Sí. la voy a subir a de YouTube. hecho, nos piden acá que pongamos la charlita también en Facebook. Ah, pero también, tenemos no sé. en la fanpage. Bárbaro. Pero tenemos tanto para hacer y la verdad que ni tiempo nos queda. Así que bueno, lo hago yo. Dale. Le voy a subirlo a ¿Cómo hacen YouTube. para escucharla? Y buscan Ileana Coppola YouTube. en YouTube y va a aparecer. Perfecto. O a veces por tema, porque lo voy a poner el título, se voy a poner por tema, como por ejemplo hoy hablamos amarrarse a de los esto. vínculos, entonces lo puedo buscar o por amarrarse a los vínculos Sí. o Ileana Coppola. No solo el que no lo pudo escuchar, aquel que lo quiere escuchar otra vez. Que lo quiere escuchar de vuelta. Porque hay que fijar estos conceptos, ¿no? Claro. Para poder cambiar. Sí, a veces esto me lo han dicho oyentes, dice, cuando dijiste tal cosa y después no te pude escuchar bien. Claro, y bueno, claro, entonces, porque uno se queda muy enganchado, ¿viste? Es la vida. Y sí. Gracias, Ile. No, al contrario, Hasta la como siempre, próxima. gracias a ustedes.